A continuación, el siguiente es un programa de opinión, apto para todo público. Anzoátegui Televisión no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidos en este programa. El mercadito de la fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más. Y mucho más. El mercadito de las frutas presenta. Con Silva Russo, siempre lo nuestro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Desde Lechería, Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta, Estado Anzoátegui, Venezuela, para más de 90 naciones que nos están viendo en este momento en el planeta por Canal 7 Intercable, por lorini.net/Anzoátegui TV y por nuestro canal YouTube. Hoy, con miércoles de salud, con nuestro coanfitrión, el médico permanente, eterno, doctor Leopoldo González. Bienvenido, doctor González. Gracias. Y hoy con una invitada especial, la médico Kalila Alvarado Rondón. Bienvenida, doctora. Gracias, Leo. Reumatóloga, pero antes fue médico cirujano. Su especialización después, reumatología. Ya vamos a hablar contigo. Kalila Alvarado Rondón. Kalila, Polo, es Kalila Alvarado Rondón. La doctora Kalila Alvarado Rondón, médico cirujano de nuestra gloriosa Universidad de los Andes, la ULA, conocida particularmente por todos los venezolanos como la ULA. Ha hecho posgrado de medicina interna en el Hospital Docente Asistencial Dr. Raúl Leoni, Guayana, en la UDO. Sí, ese es un En el núcleo que tiene allá. Eso depende de la UDO. Sí, señor. Hiciste posgrado de reumatología en el Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas, Hospital Universitario de Caracas, en la UCB. Así mismo es. Nuestra universidad. Nuestra universidad. O sea, sí, es nuestra, Polo. O sea, el doctor Leopoldo González es egresado de una tremenda universidad, También, la Universidad de Oriente. Pero hay otras personas que somos egresadas de la UCB. Doctor Polo González, bienvenido. Gracias, Leo. Un placer nuevamente estar aquí con todos ustedes. Bueno, y contentísimo tener a la doctora Kalila Alvarado y hablar. No habíamos tenido a un reumatólogo aquí en el programa. Bueno, ya finalmente lo tenemos y vamos a aclararle muchas dudas a los televidentes que sé que las tienen. Sí, señor. Doctora, ¿qué es la reumatología? Bueno, fíjate. La están viendo, doctora, en más de 90 naciones, así que... Me encanta, me encanta. Bueno, la reumatología es una rama de la medicina interna, es una subespecialidad de la medicina interna que se encarga del estudio del aparato locomotor y de las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, lupus, artritis reumatoidea, psoriasis, esclerosis sistémica. También trata la parte, digamos, mecánica, es decir, tendinitis, ¿okay? Bursitis, dolor lumbar, dolor cervical, gota, entre otras tantas enfermedades. Caramba, doctora. ¿Cómo está en Venezuela los que sufren de reumatología estadísticamente? Sufriendo.
pero Realmente. son muchos pacientes, Sí. muchos afectados. Hay unos números, hay una estadística. La estadística propia no la hay. Hay una pequeña estadística que es propia del Seguro Social, porque allí se dispensan los medicamentos de alto costo para los pacientes con enfermedades reumáticas, pero no todos llegan hasta allá. No todos tienen la posibilidad de llegar a tener digamos, esos medicamentos, ¿no? Porque lamentablemente muchos no son atendidos por el reumatólogo a tiempo. Y esos medicamentos son costosos. Muy costosos. Hay lo que llaman la terapia biológica, que son fármacos dirigidos contra moléculas específicamente, que son las causantes de, por ejemplo, artritis reumatoidea o del lupus, que inhiben esa molécula. Estamos hablando de miles de dólares, puede costar una ampolla mensual. 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 Miles de dólares. Una sola ampolla mensual. Entre $2,000 y $3,000, por ejemplo. Es una enfermedad costosa. Es una doctora. enfermedad costosa. Claro, no todos van a recibir ese medicamento, porque sí hay un gran porcentaje que se controla con fármacos orales, ¿ok? Que son más accesibles, pero cuando esos fármacos fallan, que se estima que puede ser entre un 30% o un 25%, deben ir a esta otra terapia. Y no hay otra forma de adquirirla sino a través de los seguros sociales. ¿La enfermedad en su especialidad puede ser mortal? ¿Puede ser una enfermedad terminal? Terminal no, pero sí puede ser mortal si el paciente lamentablemente no llega a ser diagnosticado a tiempo y se complica. Porque todas son enfermedades sistémicas. Aun cuando son autoinmunes del sistema inmunológico, afectan varios órganos de la economía. ¿Okay? Pueden afectar, por ejemplo, en el caso del lupus, le encanta afectar el riñón. Y es una paciente que puede entrar en diálisis si no se coloca el tratamiento adecuado y a tiempo. Sí. Doctor Leopoldo González, su colega. Sí, estoy escuchando a la doctora y recuerdo una entrevista que estaba viendo de un colega en estos días, cardiólogo, cirujano cardiovascular, y decía que bueno, que gracias a Dios él tenía una especialidad donde se conocía todo, y aquí con las enfermedades autoinmunes no conocemos todo, ¿sí? No. Algo, él se refería al cerebro y decía, con el cerebro no conocemos nada. Sí, Pero con las enfermedades autoinmunes también hay se ha avanzado mucho, la medicina evoluciona Sí. muchísimo a diario, pero siguen habiendo grandes lagunas con respecto a las enfermedades autoinmunes, Por sobre su supuesto. origen, sobre cómo curarlas. Muchas veces se le dice al paciente, hay que llevarlo a vivir con eso. Un paciente con psoriasis tiene que aprender a vivir con la enfermedad y tratar de limitarla al máximo y poder tener una buena calidad de vida. Y entonces, doctora, en su consulta, la más frecuente, las tres primeras, ¿cuáles serían? Bueno, la más frecuente es la osteoartritis, ¿verdad? Okay. Que es una enfermedad degenerativa, esa no es autoinmune, es degenerativa, es un desgaste, si se quiere, del cartílago articular, y esa es la causa más frecuente de consulta. En segundo lugar, la artritis reumatoidea, que sí es autoinmune y también degenerativa, ¿okay? Puede deformar, puede ser deformante si no se coloca tratamiento a tiempo. Y el lupus eritematoso sistémico, que sí es autoinmune y por supuesto puede afectar muchos órganos, hasta puede causar la muerte si el paciente no se controla, por supuesto. Doctora, acaba de mencionar una palabra, osteoporosis. Fundamentalmente asumimos que ese problema lo tiene mayoritariamente el sexo femenino. Sí. En su consulta, la reumatología ataca por igual hombres y mujeres. No, realmente el porcentaje, digamos, entre afectación de hombres y mujeres es muchísimo mayor en las mujeres. Se dice que, por ejemplo, en el caso del lupus, 10 personas tienen lupus, 9 son mujeres, 1 es hombre. Igual con la artritis reumatoidea, más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y la osteoporosis, que es la pérdida de la masa ósea, la pérdida de la cantidad de calcio dentro del hueso, por supuesto que es más frecuente en las mujeres, pero los hombres pueden tener osteoporosis también. Pero porcentualmente Porcentualmente es más en las mujeres. el Puede ser problema en un es 80%, femenino en un altísimo en un porcentaje. altísimo porcentaje, está relacionado directamente con las hormonas. No nos vamos a alegrar, pero para tanto el doctor Polo como para mí nos entra un pequeño suspirito. Un pequeño suspiro. Claro, Bueno, porque hay otras enfermedades en las cuales nosotros... que son nuestros, donde nosotros ganamos. Eso sí es verdad. Como Doctor, las cardíacas, claro. en las cardíacas ganan ustedes, Sí, claro, sí, por sí, supuesto. sí. Doctor Polo, tiene 1 minuto para su última pregunta. Bueno, doctor, y cuando hablamos, le estábamos hablando ahorita a la NDD, hablamos de enfermedades sistémicas.
O sea, ¿por qué no se conoce tanto? ¿Qué es una enfermedad sistémica, una enfermedad autoinmune? ¿Qué explicarle a alguien que no lo entiende Bueno, eso? En un minuto. En un minuto, bueno, nada, pues tenemos un sistema inmunológico que está encargado de defender tu cuerpo. Son células que andan girando en toda la sangre y en algunos órganos en específico, ¿no? Y bueno, cuando estas células se desorganizan, desconocen lo propio, ¿ok? Empiezan a atacar a tu propio cuerpo, cosa que no debería suceder. Eso es una enfermedad autoinmune. Un grupo de células que en vez de defender tu cuerpo, empiezan a atacarlo. Y dependiendo del tipo de organización, entonces la denominamos, o sea, dependiendo de lo que vayan a atacar, lupus, Exactamente. o artritis Artritis reumatoidea, psoriasis, por supuesto también. Sí, enfermedades señor. de la piel, sí. Bueno, con nosotros hoy nuestra buena amiga la doctora Kalila Alvarado Rondón. ¿Rondón no ha peleado todavía o ya peleó? ¿No ha peleado todavía? No. Ya regresamos con nuestra invitada de hoy. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestra invitada, la doctora reumatóloga Kalila Alvarado Rondón. Aquí todo es rápido. Todo. Los que nos están viendo en el mundo entero, en las 90 naciones, en lechería, por la playa, por el sol, vivimos un poco acelerados y vivimos en aire acondicionado, entonces, obviamente. Doctora, estaba diciendo antes que la mujer es la que tiene mayor porcentaje en cuanto a las enfermedades de reumatología. Sí. Sí. Habló antes con una cifra que nos alarmó, que una ampolla, léase que ampolla es el frasquito pequeño que se pone como inyección. Para otras naciones la ampolla no existe, a lo mejor se ve como más físico, ¿no? Una ampolla de una quemadura o algo. Usted estaba hablando que una ampolla o un pequeño frasquito de una sola inyección, una sola toma para el organismo, el costo es el que dijo antes. Sí, puede sobrepasar los $2.000. ¿Y cuántas veces debe ser suministrado eso en el mes y en el año? Exactamente, bueno, ahí son terapias mensuales. Hay unas que se colocan cada 15 días, otras que se colocan semanalmente y otras que se colocan cada 6 meses intravenosa. Eso depende, porque son jeringas que ya vienen prellenadas. Ya viene preparada nada más para incluso autoadministración. Uno enseña al paciente cómo debe administrarse el medicamento y se lo coloca. ¿Subcutáneamente? Subcutáneamente. Las que son subcutáneas, hay otras que son intravenosas. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Eso dependerá de la evolución y de la respuesta del organismo del paciente. Pero le está dando muy malas noticias a muchísima gente que nos está viendo en el mundo y los que viven en Venezuela porque lamentablemente con la hiperinflación y con la pandemia y el post-COVID y por la situación actual y los ingresos dolarizados, para una persona que tiene al mes un ingreso de 5 o 10 o 15 o 20, vamos a exagerar, nuestros médicos venezolanos ganan aproximadamente, por informaciones de otros colegas suyos, aproximadamente $100 al mes. ¿Quién puede entonces tener una cura para quien sufra esa enfermedad? Es por eso que está la distribución a través del Seguro Social. Gratuita. Gratuita, pero no puedo decir que no se distribuya, porque estaría diciendo una mentira. Sí llega. El detalle es que no es suficiente, ¿ok? No es suficiente. Por lo menos acá, en Anzoátegui, mensualmente debe llevar una valija de medicamentos de alto costo, que no solamente son para reumatología, son para oncología, para enfermos renales, para enfermos hematológicos, pero entonces la cantidad que llega es poca. Entonces, realmente se quedan muchos sin la distribución. Hemos oído siempre en este programa, miércoles de salud para todo el mundo. Siempre hemos oído aquí a sus colegas médicos que lamentablemente no hay una estadística sobre las enfermedades y que el ministerio que está llamado a dar esa información de forma mensual no las da.
Entonces, ¿cómo llegan unos medicamentos si no saben el número de pacientes y si el número de medicamentos es el debido para el número de supuestos pacientes que sufren tal o cual enfermedad? Claro. No, pero en este caso ellos sí saben, en el caso de reumatología sí. Ahí ¿Por sí. qué? Porque un paciente que se le diagnostica artritis, se coloca el tratamiento inicial que está, digamos, definido a través de guías internacionales. Usted tiene un paciente con artritis reumatoidea, por ejemplo, se hace el diagnóstico hoy y usted aquí en España o en Houston se va a iniciar el mismo tratamiento, que es metotrexate, porque esas son guías ya estudiadas, ¿ok? Falla el medicamento después de 3 meses, tiene que cambiar el tratamiento y ahí es donde viene el problema. Porque el metotrexate lo consigue usted en todas partes actualmente, gracias a Dios. Pero cuando tenemos que hacer un cambio a un medicamento de este tipo, como terapia biológica, es que se complica la situación. Sin embargo, el paciente va con una papelería que solamente es llenada por los reumatólogos. Al Seguro Social la introduce, ellos entran en una base de datos con todos sus datos, su diagnóstico y todo, y él tiene que esperar que llegue el medicamento. Con buena suerte. Ahí sí hay estadísticas. Ahí de sí eso. las Porque yo creo hay. que había una pequeña, Claro. Una pequeña estadística, pero ¿cuál es el detalle? Para Ellos controlar tienen eso. una pequeña estadística de quiénes tienen artritis y lupus, pero los que llegan con ese papel. Y si el paciente no tiene acceso al reumatólogo, ¿sabe cuántos reumatólogos somos a nivel nacional? Infórmelo, por favor. Apenas somos 180 reumatólogos. Para los 24 estados. Sí, registrados en la Sociedad Venezolana de Reumatología, de la cual yo soy tesorera, valga la cuña. La cuña. En este momento, en esta nueva dirección, ¿verdad? Entonces, de esos 180 solamente estamos activos menos de 100, porque hay otros que están fuera del país, se han muerto porque están ya muy mayores, y bueno, solamente quedamos trabajando como 80. Y de esos 80, yo le puedo decir que solamente a nivel público no llegamos a 30 a nivel nacional. Sí. uno por estado. Hay estados donde no hay reumatólogo. Apure, Cojedes, Portuguesa, imagínense. Hay estados donde no hay, Amazonas, para allá no hay. Aquí en Anzoátegui hay reumatología solamente aquí en la capital. Usted va a Suata, no hay reumatólogo. Usted va al Tigre, no hay reumatólogo. Tienen que ir a Ciudad Bolívar, que sí hay. O sea, de los 21 municipios solamente hay en la zona norte. Solamente en la zona norte. Y a nivel público, solamente estamos 2 trabajando a nivel público. Bueno, malas noticias para todos Increíble. los que sufren la enfermedad. Doctora, la enfermedad puede atacar a cualquier edad, bebés, niños, adolescentes o ¿cuáles son sus principales pacientes? ¿Cuáles edades tienen? El pico de aparición de las enfermedades reumáticas, por lo menos de las autoinmunes, ¿verdad? Son entre 25 y 35 años. Pero las que son degenerativas pueden aparecer, por supuesto, después de los 50 años. Por ejemplo, osteoporosis, osteoartrosis. Pero los niños también se ven afectados por las enfermedades reumáticas porque puede haber lupus infantil y puede haber artritis idiopática juvenil, lamentablemente. Generalmente, esto que voy a decir ahorita lo dice Leo, pero aquí tenemos una consigna, si quiere, una campaña. Ah, caray. Sí, Claro. tenemos una campaña y yo le quería preguntar primero, aparte de la herencia, lo idiopático, que no sabemos por qué da, el estilo de vida tiene mucho que ver con esto, porque la campaña que nosotros tenemos es que el azúcar es veneno, que somos lo que comemos y que hay que llevar un buen estilo de vida. Las enfermedades reumáticas, si yo no llevo un buen estilo de vida, si yo consumo azúcar u otro tipo de alimentos que sabemos que son dañinos, me pueden exacerbar, me pueden empeorar la enfermedad, inclusive me la pueden causar. Por supuesto. Antes se creía que la dieta era algo banal, pero ya está determinado, ¿verdad? Por muchísimos estudios. Somos lo que comemos. Somos lo que comemos, definitivamente. La alimentación nos está matando. El paciente con enfermedades reumáticas no puede consumir ningún tipo de alimento procesado, ¿ok? Los alimentos procesados son interpretados, ¿verdad?, como un agente externo, como un daño al organismo, motivo por el cual el paciente con enfermedades reumáticas tiene que dejar el trigo, el gluten, tiene que dejar el azúcar, tiene que dejar todos los aditivos químicos, las gaseosas y comer lo más natural que se pueda. ¿Por qué?
Porque definitivamente, si ya yo tengo una enfermedad autoinmune que causa una inflamación internamente, no puedo consumir alimentos procesados que también van a ser una bomba de tiempo para mi cuerpo. Que me van a ¿Ok? inflamar, que me van a Van a seguir inflamar, inflamando. me van a seguir inflamando. El tema de la microbiota es fabulosa. Sí, sí. La microbiota intestinal, la microbiota respiratoria de todo tipo, ¿verdad? Esa es fantástico, pero ya eso sería otro tema. Sí, que recordemos que la doctora no solamente es reumatólogo, sino es internista también. También. Sabe exactamente Sí. de lo que está hablando. Entonces, un buen estilo de vida nos ayudaría, o sea, alimentarnos de buena manera, Por hacer supuesto. ejercicio, Eso. manejar de mejor manera el estrés, dormir bien, nos ayudaría a prevenir las enfermedades reumatoides e inclusive, si ya estamos enfermos, mantener una buena calidad de vida. Por supuesto, porque podemos tener, por ejemplo, una persona puede tener predisposición a la artritis reumatoidea, por decir algo, ¿verdad? Que su abuela tenía, sus familiares anteriormente tenían, Genéticamente. genéticamente. Pero los factores externos son los que van a determinar si esos genes se van a activar o no. ¿Ok? No es exacto de que si mi familia Pero es una posibilidad. es una posibilidad, pero también dependerá de factores externos. Si yo fumo, si tengo obesidad, si no como sano, si soy sedentario, si tengo un nivel de estrés alto, obviamente lo más seguro es que se active esa genética y desarrolle la enfermedad. Entonces, definitivamente los factores externos son fundamentales para esto. Y una osteoartrosis, una lumbalgia en una persona con sobrepeso, Ah, no, por supuesto. ahí sí es muy Demasiado. común, o sea, una lesión en una rodilla, articulación, en una claro. rodilla. La persona con lumbalgia, o sea, yo me imagino que la estadística es avasallante, son personas con sobrepeso y con sedentarismo. Por supuesto. Doctora, rápidamente, hay ciertas enfermedades donde el componente del estrés es determinante para su aceleración. En la reumatología, ¿cómo influye el estrés? Pésimo, definitivamente. Podrá tener el mejor tratamiento del mundo, pero si el paciente está estresado, definitivamente la enfermedad se puede activar. ¿Ok? Por ejemplo, el lupus tiene que tener un nivel de estrés bajo. Artritis reumatoidea también. No con esto quiere decir que van a dejar de trabajar, no, para nada. Tienen que activarse, pero llevando la vida un día a la vez. ¿Ok? Con tratamiento, dieta, ejercicio y actividades que despejen la mente y que le mantengan el estrés a un nivel tolerable, porque el estrés también es necesario para todos. Así es. Ya volvemos con la doctora Kalila Alvarado, reumatólogo. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestra invitada de hoy, la doctora reumatóloga Kalila Alvarado Rondón. Doctora, la audiencia está preocupada es por los costos, fundamentalmente, porque el ser humano, la esencia del ser humano siempre será querer prolongar lo más posible la existencia, la vida y con buena salud. Y como decían ciertos médicos estudiosos, con autonomía. Voy, vengo, me paro, me siento, vivo, porque hay esa vieja sentencia, no le des más años a tu vida, dale más vida a tus años. Dale más vida a tus- ¿Qué hace alguien con 100 años si tiene 20, 30 años en una cama? Sí. En cambio, lo que se vaya a vivir, pues con la Que se viva normalidad, bien. con la naturalidad, con la Muy bien. energía, con el deseo y con esas ganas de vida, de vivir. Tal cual. Como usted sabe, la cesta básica está sobre $500. En este programa decimos siempre, o se paga la luz, o se paga la gasolina, o se paga los alimentos, o se paga el condominio, o se paga el colegio, pero no se puede pagar todo para el ciudadano común en toda Venezuela. Mientras usted estaba hablando con su colega, con nuestro doctor Leopoldo González, hicimos unos estimados por la inyeccioncita, una al mes, entre $2,000 a $3,000. Bueno, nos dio una cifra anual sobre $20 y pico mil anuales, una barbaridad. Entonces, como bien sabe usted y sabe la audiencia que nos está viendo en 90 naciones,
Venezuela a lo mejor en estos momentos no le llegan No. muchos medicamentos de muchas partes y de muchas naciones que son las que los consumidores prefieren a la hora de comprar el fármaco. Alemán, del norte de Europa, americano. Aquí llegan muchas medicinas. Leíamos ayer con mucho asombro que en la India suspendieron más de 200 medicamentos de un solo plumazo. ¿Cuál es su observación, su impresión, su diagnóstico sobre la farmacología que se debe dar en Venezuela y cuáles en el mundo los fármacos que son más avanzados para los enfermos de reumatología? Fíjese lo siguiente. Cuando aparecieron estas moléculas, que son lo que llaman terapia biológica, que va dirigida específicamente a bloquear una molécula del cuerpo humano, que es la causante de la inflamación, nosotros tuvimos acá en Venezuela las moléculas originales, ¿ok?, de laboratorios ultra conocidos, Pfizer, Abbott, moléculas súper, pero súper buenas, súper costosas, y esos fármacos estuvieron acá disponibles a todo el mundo en el Seguro Social hasta el 2015. Ya sabemos qué ocurrió después del 2015, una crisis súper, súper dura, donde no hubo absolutamente ni un medicamento, ni siquiera el metotrexate tan beneficioso, pues que es simple un medicamento, no lo había que traerlo de fuera del país. Retoman, reaparecen estas moléculas, pero bajo la forma de biosimilares. No se llaman genéricos en este caso, sino biosimilares. O sea, son moléculas casi iguales a las originales, pero son de laboratorios coreanos o hindúes. Y esa es la distribución que está dando el Seguro Social. Hemos revisado los reumatólogos de la zona y también a través de la Sociedad de Reumatología, y son laboratorios hasta el momento mundiales, ¿okay? Sí, aparecen en otras partes del mundo, lo están usando, eso que están distribuyendo, ¿okay? Algunas veces vienen con fecha de vencimiento aceptable, otras vienen vencidos, ¿okay? Llegan vencidos de Llegan una vez a la vencidos y nación. son distribuidos vencidos, ¿ok? Entonces, ¿qué le puedo decir yo al paciente? Mire, esto es lo que hay, vamos a probarlo a ver si le funciona, pero si nosotros observamos alguna reacción tendremos que retirarlo, porque tampoco voy a permitir que el paciente use un medicamento que le vaya a causar daño. Eso en cuanto a la distribución de Seguro Social. Ahora, en cuanto a la venta de fármacos de este tipo, de estas naciones, no son, por supuesto, los de la preferencia de nosotros los reumatólogos, sino laboratorios de trayectoria conocidos en la industria farmacéutica, ¿ok? Pues la parte de USA, la parte, los alemanes, los franceses son gente reconocida en el campo de vacunas y de este tipo de terapias inmunológicas, ¿ok? Pero nosotros no recomendamos, por supuesto, la compra, cuando es de comprar el medicamento, de fármacos que no tengan el debido paso por el Instituto de Higiene, ¿ok? Como debe ser, que cumplan todos los requerimientos necesarios para poder ser distribuidos aquí en Venezuela. Y esto lo digo porque hay laboratorios hindúes acá en Venezuela que sí cumplen esos requisitos, ¿verdad? Y están vendiendo sus fármacos en cadenas conocidas acá, ¿ok? Y son buenos, no todos son malos, ¿ok? Pero los que no tengan ningún registro, que son vendidos casi que en la calle, esos nosotros no los podemos recomendar, porque yo no puedo garantizar que vaya a tener un efecto secundario mortal, ¿ok? Eso no lo puedo, eso, no soy responsable de eso, pues, ¿okay? Siempre hemos analizado en este programa con el doctor Polo, siempre, que hay muchas ramas de la medicina donde los pacientes llegan sin récipe a la farmacia y piden tal o cual medicamento. En su caso, en su especialidad, ¿el récipe es obligatorio? Sí, es obligatorio. Para la venta de los fármacos antirreumáticos es obligatorio. Doctor Polo. Pero para retirar en el seguro, o yo puedo ir a adquirir un medicamento antirreumático en una farmacia privada, bueno, no. X. Para retirar en el Seguro Social es obligatorio. Y para los privados, por ejemplo, en el caso de metotrexato, azatioprina, cualquier otro inmunosupresor, si se va a adquirir en farmacia, por ejemplo, Badán, que es
una farmacia que vende drogas especiales, necesita el récipe. En Farmatodo necesita el récipe. Por ejemplo, por nombrar cadenas que son La puede nombrar nacionales. en público. Sí. Y puede decir que en Colombia ya hay, si no me equivoco, 180 Farmatodo en este momento. Sí. Bueno, Sí, Bueno. sí, inauguran para diciembre los últimos 60 por este año. Entonces, el récipe sí es Se una... requiere para los fármacos especiales, pero otros fármacos comunes, como por ejemplo analgésicos o los esteroides, no se requiere. Sí. No, se- Cosa que no debería ser. no debería ser. Lo peligroso que es manejar un esteroide Sí, en por exceso. supuesto. Sí. Doctora, diga de una vez, por favor, sus redes, sus teléfonos, dónde está su consulta al mundo. Ok, Pero bueno. para los que viven aquí, Para en los- Lechería, en Barcelona, en Puerto de la Cruz y en Guanta y en Venezuela. Por supuesto. Bueno, atiendo en el Centro Poliespecialístico Dye Hospital, eso queda en Lechería, ¿ok? Y mis redes son por el Instagram de RA Kalila Reumatóloga. Polo. Sí. Doctora, una enfermedad que llama bastante o sea, que se escucha mucho en la calle, que es la fibromialgia. Muchos hablan de que tienen fibromialgia, algunos diagnosticados y otros por descarte. No, yo lo debo tener fibromialgia. Si le explicas a la audiencia en qué consiste esa Ya, enfermedad. entonces, doctora, para que los Ah, que ya. creen que tienen fibromialgia y que de verdad no la tienen, ¿qué es la fibromialgia y cómo la diagnosticamos? ¿Cómo puedo decir yo que tengo o no tengo fibromialgia? Sí, El vale. nombre exacto es, perdón. Fibromialgia. Fibromialgia. Sí, realmente es un diagnóstico que lo han tomado muy a la ligera. Sí. Pero realmente no hay ninguna prueba para empezar de laboratorio que diga fibromialgia positivo o negativo. Son criterios clínicos, es decir, es la evaluación del médico reumatólogo que va a dar el diagnóstico. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, que el dolor tenga más de 3 meses presente. Segundo, que tenga trastornos del sueño, o sea, un insomnio de conciliación. ¿Ok? Esto se debe acompañar de trastornos cognitivos, que se me olviden las cosas, lagunas mentales, iba para un lado, no fui, se me olvidó todo, no sé escribir mi nombre, o sea, ese tipo de lagunas. Y lo otro es que tenga un dolor persistente, el dolor sea persistente, más de 7 puntos en la escala análoga, ¿ok? Del 0 al 10, 10 es lo más fuerte que haya, que el dolor sea más de 7 puntos y que sea en algunos, áreas específicas del cuerpo humano, como por ejemplo los hombros, los codos, caderas, los glúteos y la espalda. Los glúteos. Entonces son síntomas Sí. bien inespecíficos, si queremos decir, porque entonces, hay mucha gente que dice que tiene fibromialgia, a lo mejor porque tiene dolores Hasta leves una en el gripe. cuerpo, Una tiene gripe más de da 3 todo meses, eso. no duerme No. bien, a lo mejor Pero- un problema cognitivo, tú le dices, no, ay, bueno, sí, en estos días me olvidé de alguna cosa, Sí, pero hay ¿qué gente que pasa? se puede manejar, disculpen que le interrumpa, que la traje ahí, como gente que está viviendo un estrés, o sea, que está pasando por una crisis en su vida y que está viviendo un estrés y eso mismo le puede llevar a dolor aquí en el cuello, dolor en la espalda, una persona que no lleve un buen estilo de vida. Pero y a lo entonces mejor puede aquí confundir. lo que determina eso es el tiempo, ¿cierto, doctora? El tiempo, y no solamente eso, sino que usted ha estudiado a esa paciente y ya sabe que no tiene artritis, no tiene lupus, no tiene psoriasis, no tiene ninguna otra enfermedad adicional, no le encuentra ningún otro sentido a los síntomas que tiene, entonces definitivamente si tiene todo eso, cumple todo eso, tiene fibromialgia. ¿Ok? Recuerden entonces los televidentes, para decir que tiene fibromialgia tiene que haber sido diagnosticado por un reumatólogo. Si no, no la tiene, deben de estarse automedicando. Y los ciudadanos comunes, normales, hablan de que tienen eso. Sí, pero... Sí, porque- Pero dominan ese término Sí. médicamente. Sí. Sí. Pero es que acuérdate que aquí eso lo tuvo el vecino mío. Yo también debo tener fibromialgia. Sí. Ya. Lo Claro, toma muy a la como ligera. con muchas enfermedades. Sí, señor. Bueno, con esas características propias del venezolano que se autodiagnostica y dice qué tiene. Ya regresamos en nuestro miércoles de salud con la doctora Kalila Alvarado Rondón y el doctor Leopoldo González. Ya volvemos. Ya regresa. Con Silva Russo. Estás viendo Con Silva Russo. De vuelta con nuestra invitada, la médico cirujano
reumatóloga, la doctora Kalila Alvarado Rondón. Ha sido un gusto estar aquí hoy con usted porque habla sumamente claro, pero tiene algo mejor que eso. Se sonríe todo el tiempo y tiene una aurora, un ángel así agradable. Gracias por lo que me toca. De nada, doctora. Doctor Leopoldo González, le voy a dar todo el segmento para que se luzcan ustedes médicamente en nuestro miércoles de salud. Toda suya, doctor. Gracias, Leo. Doctora, un paciente diagnosticado con alguna de estas enfermedades, lo que queremos es prolongarle la vida y con una buena calidad de vida. Si no logro acceder a los medicamentos, si me resisto a tener una buena calidad de vida, cumplir con esa, ¿qué expectativas de vida puede tener? Realmente la expectativa de vida es poca, porque en este momento, en la actualidad, no es solo el tratamiento médico, ya lo hemos hablado, es el tratamiento, son las recomendaciones de alimentación, son las recomendaciones del estilo de vida. O sea, si ahorita un médico se enfoca solamente en la medicina, en el fármaco, definitivamente ese no es el camino, ese no es el camino, ¿ok? Pero por supuesto, todo esto debe ir guiado de la mano. No es tampoco a través de redes sociales que yo me voy a, por ejemplo, hacer el protocolo de la zanahoria. Doctor Google. Voy a suspender todo mi tratamiento para irme por el protocolo del repollo de la zanahoria y quien pare de contar porque esos fármacos son malos y me están dañando. Eso no es el camino tampoco. Las recomendaciones se deben hacer de la mano de un profesional. Muchas veces nosotros tenemos que, ayudarnos, por ejemplo, con el psiquiatra, porque muchos pacientes entran en negación absoluta de su patología. También tenemos que ayudarnos con el fisiatra, si el paciente tiene alguna limitación, y tenemos que ayudarnos con los licenciados en nutrición y dietética, que son los, expertos en elaborar ese plan nutricional adecuado para cada patología. Y muy importante, doctora, que gracias a las redes, a doctor Google o como lo queramos llamar, los pacientes se quieren también ayudar más de lo debido y si se están viendo con la doctora Kalila y les mandan una serie de medicamentos, aparte de eso aplican esas metodologías que ven en las redes, ingiriendo algún tipo de dieta o de té o de homeopatía que puede interferir con el tratamiento farmacológico que les están mandando los doctores. Entonces también a la hora de querer hacer algo, bueno, de esos innovadores por las redes, tienen que consultarlo con su médico porque en vez puede ser peor ese remedio que la misma enfermedad que lo llevó a verse, ¿no? Tal cual. Siempre les digo, si quieren probar algo nuevo, algún fármaco, alguna recomendación nutricional, deben preguntarme primero porque hay plantas que ya sabemos que son beneficiosas, pero otras que pueden desencadenar una reacción severa en el paciente. Entonces no podemos tomar a nuestra cuenta los cambios. Dígame algo, doctora Kalila, que está muy de moda eso. Y nuestro camarógrafo Acevedo siempre tiene dudas, ¿no? En la reumatología se aplica ozono. No, yo no uso el ozono. Eso es, son terapias alternativas, pero no precisamente de mi área, porque yo soy muy respetuosa de lo que me corresponde, no cometo intrusismo, ¿ok? Eso en todo caso pudiera ser una terapia alternativa del área de fisiatría. Óigase bien, fisiatría. Doctor González, siga con su colega. Menos mal que toca ese tema de intrusismo porque es súper interesante. La psoriasis, por ejemplo, debe ser tratada por un reumatólogo o un dermatólogo. Fíjese lo siguiente, es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente la piel, pero puede dar artritis psoriásica. Y entonces, en ese momento pasa a ser visto por los dos, porque puede dar artritis dermatólogo y reumatólogo. La osteoartrosis debe ser tratada por el traumatólogo. ¿Por el traumatólogo o por el reumatólogo? En las fases iniciales debería ser tratado por el reumatólogo. El traumatólogo también está en la capacidad de preservar la articulación. Lamentablemente no les gusta preservar, sino operar. A mí me duele la rodilla, me duele la espalda y yo lo primero que hago es ir a un traumatólogo. Sí, pero no sé. Entonces, ¿cómo llegar al reumatólogo? ¿Debería ser referido por el traumatólogo?
No, pero es que el traumatólogo, esas son lesiones mecánicas, es decir, si yo tengo sobreuso del cuello, del codo, de la muñeca, son lesiones mecánicas por sobreuso que los puede tratar tanto el trauma como el reuma. ¿Cuál es la diferencia? El trauma, digamos que puede darle un tratamiento rápido, pero no es su enfoque porque su enfoque es quirúrgico netamente. En cambio, el reuma sí se va a encargar de buscar a profundidad qué más hay allí y tratar de solventarle definitivamente su problema. Claro, deben trabajar en conjunto en muchas de las Pudiera enfermedades. ser, sí. Puede ser una atención multidisciplinaria. Sí. Incluyendo lo que usted dijo hace ratico, lo del psiquiatra. Lo del psiquiatra es fundamental. Claro. Fundamental para tratar a un paciente que va a tener que vivir con una enfermedad de por vida. Por supuesto. Entonces, tiene que Primero vivir para con la un tratamiento- aceptación. Para la aceptación. Porque muchos tienen negación. Y después con el tipo de vida, sabiendo qué es lo que no tiene que hacer, qué es lo que puede hacer, cómo Claro. lo va a hacer y el manejo del estrés. Usted estaba hablando ahorita del manejo del estrés. Yo leí hace poco un artículo que decía que en Estados Unidos, específicamente en Connecticut, están colegios preescolares enseñando a los niños menores de 2 años a empezar a manejar el estrés, a manejar el estrés de la mejor manera, porque con eso van a tener una mejor calidad de vida. Sí, mientras ustedes hablaban en premédico, estaba pensando, o sea que el paciente de su especialidad no tiene sanación, está condenado a vivir toda la vida hasta que muera con la dolencia. No, va a tener toda la vida su enfermedad, porque no son enfermedades que se curan, son enfermedades crónicas. Pero nosotros somos los encargados de llevar esa enfermedad a la mínima expresión. Claro, pero no tiene sanación. No, Ok. definitiva no. Aquí hablamos con la verdad. Así es. Miércoles de salud. Miércoles de salud. No tiene sanación y la responsabilidad del médico reumatólogo es, como está diciendo la doctora, llevar al paciente a la enfermedad a la mínima expresión y que ese paciente viva la mayor cantidad de Claro. años con la mejor calidad de vida posible. Muy bien. Sí. Sigan ustedes dos, que yo estoy gozando Pero, un puñero mira, aquí. mis pacientes tienen calidad de vida. Claro, Yo no, les no, digo, no. Claro, yo les trato de hacer, bueno, lo más fácil Claro. posible el camino. Para eso es médico, Claro. lógico. Pero no hay una sanación No, definitiva. claro, No, evidentemente. porque es una enfermedad. Porque hay ciertas enfermedades, doctor Polo, hay ciertas enfermedades que, por muy dramáticas que sean, tienen cura. Sí. Sí, De claro. otras especialidades. El cáncer es curable. Un eslogan de toda la vida de hace Sí. 60 años atrás. Sí. Sí. Y ahí como el cáncer, Leo dice, el cáncer es curable, siempre se habla de la detección temprana del cáncer, aumenta la sobrevida. En este caso de la reumatología, las enfermedades reumáticas detectadas a tiempo, sin que deje de pasar mucho tiempo con la atención médica, puede ayudar al paciente a tener una Frenarse mejor por lo calidad. menos. Claro, por supuesto que sí. Mientras más Es que esa temprano es la nuestra lucha. Lo que pasa es que no tenemos muchos reumatólogos, ni tampoco les gusta hacer reumatología a los médicos. ¿Por Entonces, qué cree usted eso? hay Dígalo. Así de frente, porque bueno, frente. esto es un apostolado, hay que gustarle la medicina interna y esto no genera dinero, así de sencillo, Ah, caramba. así de sencillo. O sea, Pero nadie se va a hacer millonario por ser reumatólogo. Usted no ¿Ok? es millonaria, doctora. No, bueno, por lo menos no en dinero, pero sí en amor. ¡Ay, qué buena respuesta! Por una pregunta picante de Leo, una buena Claro, respuesta de la así doctora. Mire, doctora, no, está muy bien eso. Entonces, los reumatólogos, según entiendo, son unos limpios. Oye, Bueno, tampoco así, ¿no? Pero sí viven. Pero claro, Comen. claro que vivimos, comemos y todo, pero su es que esto hay que casita y todo. gustarle, esto hay que gustarle. Esto es romántico, ser reumatólogo es romántico. tan romántico es que la doctora da clase de reumatología en la Universidad de Oriente y da la clase ad honorem. Por ¿Cierto, supuesto. doctora? Y yo me mantengo en 2 hospitales públicos, porque ¿quién va a ver a los pacientes? Los O médicos. sea, tampoco los vamos a dejar. Mire, para que un paciente, se hizo un estudio, cuando yo me gradué de reumatólogo, mi colega hizo un estudio del retraso del diagnóstico de artritis reumatoidea en el hospital universitario. Y el retraso llegó a 5 años. Es decir, que un paciente para llegar a ser diagnosticado por artritis reumatoidea puede pasar hasta 5 años. ¿Usted sabe lo que pasa en 5 años? Llega deformado, con una gran limitación. Entonces necesitamos hacer los diagnósticos más a tiempo, más rápido. Por eso yo me mantengo allí.
porque algo se hace con el paciente, Así algo es. le digo, en algo lo puedo ayudar, que me lleguen más rápido los casos y se limita. Hacia ahí iba dirigida mi pregunta y la reflexión final del programa. O sea, hay que las enfermedades detectarlas y tratarlas a tiempo, y ya vemos cómo en la reumatología no escapamos de eso. Hay que tratar al menor síntoma, poder ir a un médico internista y el médico internista guiarlos Exacto. hacia qué especialidad tienen que ir. Y si quieren ir a un médico internista o un médico reumatólogo, pueden ver a la doctora Kalila Alvarado en The Hospital. ¿Y dónde más? Y en el Hospital Universitario Luis Racetti. ¿Cómo se comunican con usted, doctora? ¿Teléfono y Ajá. redes sociales? Bueno, el teléfono, el 0424-895-3712. Y las redes sociales por el Instagram, DRA Kalila Reumatóloga. Bueno, hoy en miércoles de salud hemos aprendido que la especialidad que genera menos ingresos a los médicos Mentira. es la reumatología, pero por contradicción son los medicamentos más costosos para el oficio peor pagado, puede decirse, doctor. Señores, hoy con nosotros la doctora Kalila Alvarado Rondón. Agradecido por su asistencia, doctora. Será bienvenida nuevamente cuando quiera. Ha sido un placer estar con usted. Gracias, y nuestro gracias. coanfitrión, amigo, el médico fijo, permanente, doctor Leopoldo González. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. El mercadito de la fruta, siempre más cerca de ti, con más alimentos y productos nacionales, más productos importados, con más calidad, más economía. Tú nos conoces, somos los amigos de siempre, en la avenida principal de Lechería, siempre más cerca de ti. Más y mucho más. El mercadito de las frutas presentó Con Silva Russo, siempre lo nuestro.